La visión del arte en tu vida, ¿cómo surgió? ¿Y cómo se alimenta para luego ser plasmada en tu obra? Mira, cómo surge no recuerdo. Yo creo que siempre ha estado ahí presente. Mi padre me recuerda que en algún momento me encontró pintando mis escarpines y de ahí pues él empezó a generarme posibilidades para que las manifestaciones artísticas estuvieran presentes. Por eso no tengo recuerdo de memoria de dónde, en qué punto de mi vida empezó. Siempre ha estado. Por allá en la adolescencia manifesté algunos elementos que tenían que ver con la talla en madera y bueno, mi padre ha sido, digamos, una guía, un orientador de todo el grupo familiar, en particular mío, y bueno, me indujo a entrar en el INSE artesanal a estudiar talla en madera. Del INSE artesanal, bueno, allí salí seleccionado para representar al estado Zulia en Caracas en el concurso nacional de INSES, y por observaciones del docente de talla en madera le recomienda a mi papá que me ingrese a la Escuela de Artes Julio Árraga. Todo esto es en el contexto Maracaibo. Entro a la Julio Árraga y bueno, hago el bachillerato en arte. De allí la opción siguiente de estudio era la Universidad Cecilio Acosta, que tenía la carrera en artes, Bellas Artes, la Facultad de Bellas Artes, entendida como pintura, escultura, dibujo, tal. Y bueno, ya eso culmina a grosso modo mi etapa de formación, que al mismo tiempo ha sido la alimentación, si se puede decir de alguna manera, académica. La parte técnica, espiritual, emotiva de la obra viene dada por el tema, creo yo. Y eso tiene que ver con el tema de la mujer como ámbito político, como ámbito de organización de la sociedad, en donde pues desde el hogar mi figura materna, mis hermanas, etcétera, pues marcaron de alguna manera a través de sus vidas y sus avatares pues elementos que me permitían a mí componer mi obra, componer mi trabajo, componer mi discurso a través de la pintura, de la escultura, de la fotografía, de todo, bueno, lo que realizo yo como obra. Creo que eso sería. En su obra personal se caracteriza, como nos estaba contando, a mostrarnos mujeres voluptuosas de campo y trabajadores, como la mujer del mango, mujer del plátano, etcétera. Eso tendría que ver un poco con sus principios artísticos que nos estaba comentando, de sus madres y sus figuras femeninas en su vida. Sí, hay dos, esas series que acabas de nombrar, La Mujer del Mango, es una serie que tiene que ver con la productividad económica de la sociedad, en donde para mí la estructura fundamental está en la mujer. La mujer es la que permite, por un lado, el crecimiento de la sociedad, en tanto y en cuanto se sucede en ella el hecho reproductivo, pero también es la que hace eso que llaman los feministas el trabajo invisible. Es decir, es el trabajo que no es remunerado, que no es reconocido, pero que sin embargo es el que sustenta todo el sistema económico. Un trabajador, un obrero que llega a su casa y no tiene una esposa que le prepare la comida, que le lave la ropita, es decir, todo ese trabajo, entre comillas, invisible, que no es remunerado sino más allá de una aceptación social o económica denominada oficio del hogar. Es un trabajo duro, arduo, que ha generado mucha polémica y que ha generado también el impulso, el crecimiento del género femenino como género que busca independencia, reconocimiento, prestigio, etcétera, y que ha llegado a tener unas patologías muy graves como el propio feminismo, que termina convirtiéndose en un machismo en donde de género, en donde la propia mujer se vuelve, digamos, canibaliza su género. Pues resulta que nosotros podemos ver las feministas, por ejemplo, la Universidad de los Andes, los grandes feministas,
mujeres profesionales que han rendido altamente, pero que cuando llegan a su casa no lavan un plato y que tienen a otra mujer cumpliendo el rol de su trabajo. Entonces, esa obra está dedicada como un homenaje a ese reconocimiento a esas mujeres, bueno, que nos mantienen, que nos alimentan, que nos cuidan, y por supuesto una perspectiva de hijo, o sea, una perspectiva de un hijo que le hace homenaje a una madre, sea la madre de otro o sea la madre que sea. Yo trato allí el tema también de las razas, de la mujer blanca, de la mujer negra, de la mujer india, y todas ellas vinculadas al trabajo y a la alimentación, que para mí son las dos cosas fundamentales. El otro tema que empiezo a trabajar ahorita es el tema del techo, y ese tema creo que se lo voy a dar al hombre, aunque no es exclusivo del hombre, pero que es un personaje que se había negado en mi obra y que no había estado consolidado, sino hasta ahora, y bueno, tengo que esperar a ver qué expectativas me genera el tema y el personaje, porque no lo tengo consolidado. El tema del volumen está asociado a la abundancia emotiva de la mujer, a la abundancia en amor, en paciencia, en cariño, en trabajo, etcétera, etcétera, y no tanto al tema de la excusa del volumen por el volumen, ni siquiera la gordura como tema anatómico. Por supuesto que sí hay una propuesta anatómica desde el punto de vista técnico-artístico, en donde mis obras tienen una anatomía, una propuesta, un esquema anatómico con unas proporciones que manejo yo personalmente y que juego a capricho según la expresión de la pieza que estoy realizando. Generalmente están sustentadas en una triangulación, son piezas piramidales generalmente, o composiciones de pirámides o composiciones de triángulos que están jugando ahí en el tema técnico-compositivo. ¿Qué tan importante es el proceso histórico venezolano en su arte? Como por ejemplo la obra Monumento a Bolívar en el estado Zulia. El proceso histórico es complejo y es polémico, ¿no? Digamos, Despertar, que es la obra que está en ingeniería, se hace por allá en el año 99, la maqueta, y es hasta el 2002 que se consolida la construcción y materialización de la pieza. Pero como te digo, para mí el proceso revolucionario histórico es justamente cómo la mujer deja de ser, o deja de cumplir ciertos roles y pasa a transformar su función social en nuevos roles, inclusive, como te decía antes, pasando por la antropofagia y el canibalismo hacia su propio género. Y creo que comparto la propuesta de muchos autores que hablan de que el logro más grande del siglo XX es justamente cómo la mujer se transforma, cómo la mujer gana espacios, cómo la mujer genera nuevas perspectivas. Eso creo que para mí es clave. Luego, el caso venezolano, yo creo que ha transitado mucho eso, ¿no? El tema de cómo la mujer se ha apropiado del proceso venezolano, incluso en, digamos, los dos extremos más radicales, que son la derecha y la izquierda venezolana. Vemos cambios en los procesos de simbolización de la sociedad, cómo se viste la gente. Yo decía, por ejemplo, antes de Chávez, el proceso revolucionario, había mucha gente que se ponía su gorrita de Estados Unidos y la lucía con orgullo y en abundancia, y esa gente ha disminuido mucho. Ya ahora esa gorrita de Estados Unidos se sustituye por un tricolor que sea con el 4F de un lado, o sea sin el 4F del otro lado, o es la gorra del venezolano. Y eso es un giro político pero brutal. Es decir, mirar al venezolano desde el orgullo, desde la pertenencia, desde la propiedad de su proceso histórico. Y yo creo que todas las escuelas de arte en Venezuela están saliendo de sus nichos y de sus espacios clásicos, galerías, teatro, están saliendo a la calle, están saliendo a intervenir la ciudad, están saliendo a buscar. No es que lo otro se niegue, ojo, no es que lo otro se vaya a perder, no es que el cuadrito de la sala, el cuadro del clavito, de la pared, eso se pierda, no. Eso está, pero digamos lo que gana fuerza en el contexto de reivindicarse, como es el aplauso para el músico, como es el aplauso para al actor. Creo que para el arte hoy en día el salir a participar de los espacios masivos, del espacio en donde ya no es la contemplación, sino que es la participación. Oye, yo formo parte de la obra,
más allá de mirarla o de escucharla, es lo que presenta una presencia histórica, porque participa de todo eso lo que está en el espacio político que te he comentado. Creo que eso es lo que emerge del proceso artístico hoy, es decir, una participación emocionalmente fuerte de lo que yo estoy haciendo y cómo yo lo llevo a mi público en el contexto en el que la obra me pide que lo haga y en el que yo como ser humano lo puedo hacer y en el cual mi público lo puede recibir. Para retomar un poquito de la obra Despertar, ¿estaría consciente usted de que esa obra se le ha otorgado una simbología por los estudiantes en particular, en la que dicen que si la tocan antes de presentar el examen no pasa el examen? No estaba consciente de eso. Yo cerré un estudio sobre el espacio público en Mérida hasta hace poco, y quienes sí participaban de esa especie de mitología urbana era el Parque La Burra y la obra de Cruz 10, que está cerca allí de La Gorda. No conocía que La Gorda estaba teniendo estaba inscrita pues en esa genealogía de piezas que participan de esas mitologías, pero no me extraña porque es una pieza de contacto. La Gorda es una pieza para sentarse, para acostarte sobre ella. Estaba pensada en una escala que te permita eso, ¿no? Y en una materialidad que aguante ese uso, que es el bronce. Luego, eso pudiera ser factor inducido o factores que han generado los mismos grupos sociales que habitan allá alrededor de la pieza. Pero la verdad es que desconozco. No me agrada en tanto y en cuanto vaya a conducir a un aislamiento de la pieza, a una vitrinización de la pieza, a meter a la pieza en una jaula que no permita ser tocada. Eso de verdad me entristecería mucho. Pero creo que no se va a dar, porque la pieza está pensada para seducir corporalmente, para que te induzca a abrazarla, a acostarte sobre ella, y espero que eso prevalezca antes que el mito de que no te gradúas. Como reciente doctor en urbanismo, veremos insertadas sus obras en otro tipo de espacio. ¿Cómo beneficia este doctorado en su arte? No sé, todavía no lo he digerido, todavía no sé qué va a pasar con eso, pero en todo caso está apuntando justamente a generar reflexión y sobre todo acciones que conduzcan a entender cómo ese arte que te decía antes está buscando espacios masivos, está buscando espacios grandes, población, masa, para que, para algún momento elevar mis propuestas personales a este tipo de intervenciones. Ya lo he hecho en el caso de la Plaza Bolívar de San Francisco, el monumento ecuestre a Bolívar. En el caso de Despertares, hay un pesebre que se hacía mucho tiempo en Maracaibo, del cual yo participaba, pero no tenían, digamos, la conciencia de lo que es el hecho urbano como la tengo hoy. Quizás la reflexión, el estudio y las investigaciones sobre la ciudad que he tenido, pues obviamente van a cambiar mi proceso de producción de obra, y empiezo ya tengo algunos proyectos. ¿Cómo ha sido el Oscar García, el artista, en estos años de docencia? Me imagino que ha generado algún cambio en ti. Mira, yo soy docente, desde que era chamo. Yo hacía suplencia en los colegios, después pasé como preparador en la universidad, en la Julio Arga también fui preparador. Es decir, la docencia ha venido conmigo a la par. En la medida que aprendo, he sido docente. Yo creo que el cambio más radical y estable ha sido mi presencia en la Universidad de los Andes, que me ha permitido entender el docente universitario, pero el docente universitario de la Universidad Nacional, que creo que son totalmente distintos a todos los otros, porque se reviste de una especie de mitología de casta, se reviste de una especie de
de patriarcado academicista, y para mí ha sido un aprendizaje humano más que académico. Y también el tema urbano, como te decía, yo voy a la periferia, creo que tengo que hacer un trabajo en la periferia, creo que hay cosas que podemos aportar modestamente, y no sé, estar abierto a un proceso de vida, a un proyecto de vida que genere sus cambios caóticos, entrópicos, como los quieran ver, pero que más o menos está planteado el esquema futuro. Y bueno, soy optimista, yo me declaro optimista, anarquista y enamorado. Eso.